Las reacciones redox son todas aquellas reacciones químicas en las que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos provocando así un cambio de sus estados de oxidación. Consta de dos partes, el agente reductor, que suministra electrones, y el agente oxidante, que capta esos electrones. En esta primera reacción redox que hemos llevado a cabo, mezclamos permanganato de potasio, es un fuerte agente oxidante que presenta un intenso color violeta, junto con glicerina, que es un alcohol con 3 grupos hidroxilos. Mezclamos una tercera parte de glicerina respecto a la cantidad total de permanganato potásico y esto fue lo que ocurrió. Al mezclar la glicerina con el permanganato potásico se produce una reacción redox altamente exotérmica. La glicerina empieza a quemar por aumento de temperatura al permanganato y se forman gases, transfiriéndole calor. De esta forma, el recipiente acabó rompiéndose. El color verde que vemos es causado porque, después de la reacción de la glicerina con el potasio, el manganeso 7 y el oxígeno, componentes del permanganato, el manganeso 7 se ha transformado en manganeso 3. En esta segunda reacción redox exotérmica que llevamos a cabo, mezclamos 2 gramos de zinc, 2 gramos de nitrato de amonio y 0,25 gramos de cristales de yodo. Machacamos y juntamos todo y obtuvimos así esta mezcla resultante. El amonio y el zinc, junto con una pequeña cantidad de agua destilada, producen una reacción altamente exotérmica, y el yodo aporta al sublimarse el humo de color violeta característico de esta reacción. Si no hubiésemos puesto el yodo, veríamos el humo blanco correspondiente al óxido de zinc gaseoso. El zinc se oxida y el nitrógeno se reduce.